Noche, siendo viernes 18 de diciembre del 2020, tenemos el curso de Economía General 1 para el tercer ciclo de la carrera de Contabilidad. Por ello, el día de hoy vamos a tocar el tema, según indicando el sílabus, los desplazamientos de la oferta y la demanda, sin antes no repasar sobre la clase anterior. En la clase anterior vimos un resumen, lo cual va a entrar en el examen de la tercera unidad, sobre lo que es la oferta y la demanda. Está de más decirles que en la tercera unidad va a entrar la oferta y la demanda, porque la demanda y la oferta no entraron mucho en el examen, ¿no? Entonces, aquí en la semana anterior vimos que la oferta y la demanda eran dos palabras que empleaban los economistas, decían, y eran las dos fuerzas que hacían trabajar al mercado. La microeconomía moderna estudia la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado. También vimos que era un mercado y en que se determinaba la demanda, los compradores determinan la demanda, y en la oferta los vendedores. Así también vimos que era cantidad demandada, que era la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Y la ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Después vimos una tabla de demanda a modo de ejemplo y los factores que intervienen o influyen en la demanda, que son precio del propio bien, renta de los consumidores. No estoy compartiendo, creo, ¿no? A ver, vamos a compartir. Ahora sí, renta de consumidores, precio de los bienes relacionados, gustos y preferencias, otros factores. Vimos la curva de la demanda, que era la línea pendiente negativa. Hay una fórmula de la curva. Vimos la frase latina ceteris paribus, que era una frase latina que significa literalmente el resto permanece igual. Eso puede venir en el examen parcial. Bueno, aquí quisimos hacer unas dinámicas de trabajo, pero no lo pudimos hacer porque fuimos muy pocos. Ahora también somos pocos, somos solo 4. Pero se intentó que esa dinámica pueda hacerse entender, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué fue demanda de mercado? Bueno, los ejemplos los tenemos que dejar de lado porque no se puede hacer la dinámica con tan poca gente. La cantidad demandada, que es el movimiento a lo largo de la curva, que resulta de un cambio en el precio del producto. Que es el cambio en la demanda, es un desplazamiento de la curva. Y ahí empezamos a entrar a un tema que ya era el desplazamiento, ¿no?, de la demanda. El otro factor influenciable en la demanda era el ingreso del consumidor, que influye en la demanda del ingreso del consumidor. Cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien normal también se incrementa. Cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien inferior disminuirá, dice. Bien inferior, bien superior, bien normal, ahí está. Bueno, las tablas como siempre no van a entrar, pero la teoría sí, ¿no? El otro factor es los precios de los bienes relacionados. Habían bienes sustitutos, reemplazas, ¿no?, uno por otro y sustituyes, o complementarios que se complementan. El sándwich o hot dog, como vemos ahí, se complementa con el pan tipo hot dog, o la mayonesa o el mostaza. Aquí están las variables que afectan la cantidad demandada: precio, ingreso, precio de bienes relacionados, gustos, expectativas, números de compradores. Y ahí pasamos a la oferta. La cantidad ofertada, ¿qué es la cantidad ofertada? Es la cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos y son capaces de vender en el mercado. Es diferente la visión, ¿no? Acá es cantidad ofertada y vendedores que están dispuestos a vender. La ley de la oferta es positiva, es diferente a la demanda. Y la tabla de la oferta muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad ofertada.
Acá es al revés, ¿no? Menor precio, menor cantidad ofertada. Mayor precio, mayor cantidad ofertada. La curva de la oferta es la curva pendiente positiva que relaciona el precio con la cantidad ofertada. Porque esto va relacionado con la ganancia. ¿Ya? Acá está. La oferta del mercado se refiere a la suma de todas las ofertas individuales de todos los vendedores de un bien o servicio. Los factores que influyen en la oferta son los precios del propio bien, los precios de los factores productivos, los precios de la materia prima, los precios de otros bienes y la tecnología existente. Los cambios en la cantidad ofertada son los movimientos a lo largo de la curva de la oferta, resultante del cambio en el precio del mercado. Un incremento en el precio del barquillo provoca un movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Cambios en la oferta, un desplazamiento en la curva de la oferta a la derecha o a la izquierda, resultante de un cambio en cualquier otra variable distinta del precio. Ahí están los desplazamientos, pero ahora vamos a profundizar esos desplazamientos. Y acá el resumen, variables que afectan la cantidad ofertada, precio, precios de los factores, tecnología, expectativas y número de ofertantes. Después, ¿qué más vimos? Estos son los ejemplos o las dinámicas que había preparado, pero bueno. El punto de equilibrio es cuando la oferta y la demanda se unen, ¿no? O sea, se cruzan. Hay un punto de equilibrio. Ahí se llama el punto de equilibrio, que es cuando al precio de $2 la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. O sea, a $2 me compran 7 y a $2 yo produzco y ofrezco 7. Ese es el punto de equilibrio. Precio de equilibrio es el precio que se equilibra la oferta y la demanda. Sobre un gráfico es el precio a la cual las curvas, se intersectan, pues, ¿no? Coinciden. La cantidad de equilibrio es la cantidad que equilibra la oferta y la demanda sobre un gráfico y es la cantidad donde se intersectan. Ahí está otra vez el ejemplo. Bueno, las curvas ya les he dicho. Bueno, hay excedentes cuando la curva estaba para arriba y para abajo escasez, ¿no? Excedentes cuando el precio está arriba, el precio del equilibrio, la cantidad ofertada excede la cantidad demandada. Hay un exceso de oferta o excedente. Los vendedores bajarán el precio para incrementar las ventas y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. Escasez. Cuando el precio está debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada excede la cantidad ofertada. Hay un exceso de demanda o escasez. Los vendedores incrementarán el precio debido a que muchos compradores quieren comprar y en consecuencia se mueven en dirección al equilibrio. También vimos algunos conceptos como la elasticidad de la demanda, que lo vamos a profundizar probablemente hoy día. Mide cómo varía la cantidad que se demanda del bien, ¿no? Después vimos tipos de demanda: elástica, unitaria e inelástica, ¿no? Elástica, si los bienes son muy sensibles a una variación en el precio. Unitaria, si una variación en el precio del bien da lugar a la misma variación. Inelástica, si una variación en el precio del bien da lugar a menor variación en la cantidad demandada. Bueno, lo demás eran los cuadros, ¿no? Las líneas, los gráficos y el resumen. En resumen, los economistas emplean el modelo de oferta y demanda para analizar los mercados competitivos, decía el resumen. La curva de demanda muestra cómo la cantidad de un bien depende de su precio, ¿no? Y de acuerdo con la ley de demanda, cuando el precio sube, la cantidad demandada baja. Además del precio, otros determinantes de la demanda son el ingreso, los gustos, las expectativas y los precios de complementos y sustitutos. La curva de la oferta muestra cómo la cantidad ofertada depende del precio del bien. De acuerdo con la ley de la oferta, cuando el precio sube, la cantidad ofertada sube. Además del precio, otros determinantes de la oferta son el precio de los factores, la tecnología y las expectativas. El equilibrio del mercado se determina mediante la intersección de las curvas de oferta y demanda. La oferta y la demanda juntos determinan los precios de los bienes y servicios. En las economías de mercado, los precios son una guía para la distribución
de los recursos. Eso fue lo que vimos la clase anterior. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver el desplazamiento de los movimientos que vimos en algún momento en la primera semana número 10, en la clase anterior, perdón, la semana número 9. Ahora es ya más profundo, las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta, cómo es que se mueven. Y ese movimiento se llama el desplazamiento. Bueno, ya hemos visto que la demanda es la curva de demanda, desplazamientos, etcétera. Ya hemos visto qué es la curva, qué es la oferta y por último qué es equilibrio, ¿no? Bueno, para esta unidad tenemos que saber que el precio es un bien en su relación de cambio por dinero. Los precios representan los términos en que las personas y las empresas intercambian voluntariamente diferentes mercancías. Los precios coordinan las decisiones de productores y consumidores en el mercado. En una economía de mercado como la nuestra, los recursos se asignan por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares conforme interactúen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la demanda, pero finalmente vamos a hablar de los movimientos sobre la curva de la demanda y los desplazamientos de la curva de la demanda. Pero para ello tenemos que profundizar un poco en curvas, ¿no? Y profundizar un poco sobre la función de la demanda y profundizar un poco también sobre la ley de la demanda. Cantidad demandada de un bien, bueno, eso lo hemos visto, la cantidad del bien que se desea comprar en un periodo. Demandar significa que estar dispuesto a comprar y comprar es efectuar realmente la adquisición. Demanda de un bien, las cantidades del bien que se desea comprar en un periodo de tiempo a diferentes precios. Eso es un concepto ya que puede venir en el examen. ¿Qué factores determinan las cantidades que los consumidores desean adquirir por unidad de tiempo? El precio, por ejemplo, ¿no? La cantidad demandada disminuye cuando sube el precio y aumenta cuando baja. Eso está clarísimo, ¿no? Pero te va orientando ya a la ley, ¿no? ¿Qué otros factores además del precio? Ya hemos visto los gustos, las preferencias, los bienes sustitutos, los precios de los bienes complementarios, los ingresos. Otros, las expectativas sobre los precios de renta también, factores sociales, psicológicos y de fuerza mayor. A la relación inversa entre el precio del bien y la cantidad demandada del mismo, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada, y lo contrario, cuando se reduce el precio se denomina ley de la demanda. La demanda se puede representar matemáticamente y gráficamente, y ahí viene la danza, como se dice. Esta es la función de la demanda, donde Q es la cantidad demandada del bien, y P es el precio del bien, Y es el ingreso y PB es el precio. La representación de la curva de la demanda se hace en base a tablas individuales, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces, por ejemplo, tenemos la tabla de demanda individual del mercado, donde hay un precio de un helado, donde Mercedes, Nicolás demandan unas cantidades, ¿no? Y la demanda del mercado es la suma de todo lo demandado. Por ejemplo, la curva de demanda individual de un producto muestra cómo varía de la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio y cómo una reducción de precio eleva la cantidad demandada. La curva de demanda tiene pendiente negativa. Curva de demanda de Mercedes. Vamos a ver el cuadro. Mercedes. Al precio de 3 soles no compra nada. Al precio de 1 sol compra 8. Cuando se lo regala, demanda 12. Pero cuando tiene a 2 dólares o 2 soles, demanda 4. ¿No? ¿Ok? Ahí está, a 2 dólares. Demanda 4. Ya. Muy bien. Nos vamos entonces al gráfico. Ahí está toda la curva de demanda de Mercedes. Es necesario que exista una referencia temporal. La demanda debe estar referida a un determinado periodo de tiempo. Y ahí está la cantidad del bien, de los números de helados de esta semana. O sea, es por una semana, ¿no? Y Mercedes, esa es su línea de la demanda de Mercedes, su curva de demanda. La curva de Nicolás es diferente. ¿Por qué? Nicolás, cuando tienes
al precio del helado a $3 o 3 soles, él sí compra un helado. Pero si tiene 2.50 compra 2. Pero si tiene 2 soles compra 3. Y si tiene 1,50 compra 4. Si tiene a sol compra 5. Y si tiene a China compra 6. Y si se lo regalan, solo quiere 7. ¿No? Entonces la curva de Nicolás es esta, es diferente a la de Mercedes. ¿No? Ahí está. En una semana. Esta es la suma de todas las demandas, o sea, del total, en una semana, de toda la cantidad demandada. Y estos desplazamientos, estas curvas que se demoran, estos cambios, se llaman desplazamientos de la curva de la demanda. Y depende de la renta, de los ingresos de los consumidores, los precios de los demás bienes o los gustos y preferencias. Por el contrario, las variaciones en el precio del bien demandado darán lugar a movimientos a lo largo de la curva demandada. Acá está, cambios en la cantidad demandada, movimientos a lo largo de la curva demandada, ¿no? Eso es el desplazamiento. Cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esto produce un movimiento hacia abajo a lo largo de la curva demandada. Cuando los ingresos aumentan, cabe esperar que los consumidores demanden una mayor cantidad. Para cada precio, por lo tanto, la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Cuando los ingresos disminuyen, cabe esperar que los consumidores demanden una cantidad menor. Para cada precio, por lo tanto, la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda. Hay que distinguir entre los bienes normales y los bienes inferiores. Cuando el bien es normal, cuando al aumentar los ingresos de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de los precios se incrementa. Pero cuando el bien es inferior, cuando al aumentar el ingreso de los consumidores, la cantidad demandada a cada uno de ellos disminuye. Los desplazamientos hacia la derecha o alejándose del origen de las coordenadas de la curva pueden ocurrir por motivos siguientes. Un aumento de los ingresos, si es un bien normal, aumento de los ingresos que supondrá el mismo precio aumenta la cantidad demandada. Y la curva de la demanda se desplaza a la derecha, lo que significa que los mismos precios aumentan la cantidad demandada. ¿Ya? Y después el desplazamiento a la izquierda, o acercándose al origen primero a la derecha es alejándose y el otro a la izquierda es acercándose. Puede ocurrir por una disminución de los ingresos de los consumidores. Si es un bien normal, disminución de ingresos supondrá que al mismo precio disminuye la cantidad demandada. La curva de la demanda se desplaza a la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada. Esto va a venir en el examen. Obviamente, si se habrán dado cuenta, yo tomo lo que dicto, ¿no? Conclusión, la conclusión voy a tomarla, obviamente, ¿no? De la curva de la demanda. Ahora vamos a ver. Un bien no tiene por qué estar en la misma categoría, normal o inferior, para todos los niveles de ingresos. Algunos bienes que son inferiores para ciertos niveles de renta elevados son normales, para otros niveles inferiores de ingresos. Ejemplo, el vino de mesa común. Los desplazamientos de la curva por una variación de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes complementarios y los bienes son sustitutos. Por ejemplo, los bienes complementarios, cuando al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la cantidad demandada del otro. Y los bienes sustitutos, cuando al aumentar el precio de uno de ellos la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera que sea el precio. Desplazamiento hacia la izquierda o acercándose al origen de las coordenadas de la curva demandada puede ocurrir por bienes complementarios. Cuando al aumentar el precio de uno de ellos se reduce la cantidad demandada del otro. Ejemplo, gasolina y autos. Cuando el precio de la gasolina, cantidad demandada, ¿no? Esto supondrá una disminución, aumenta la cantidad demandada de gasolina, eso supondrá una disminución de la cantidad de demanda de automóviles, porque el precio de la gasolina subió. La curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada.
El desplazamiento hacia la izquierda o acercándose al origen de las coordenadas de la curva de la demanda puede ocurrir por los bienes sustitutos. Cuando al aumentar el precio de uno de ellos, la cantidad demandada del otro se incrementa, cualquiera que sea el precio. Ejemplo, aceite de oliva, aceite girasol. Cuando el precio del aceite de oliva sube, la cantidad demandada del aceite de oliva disminuye. Esto supondrá un aumento de la cantidad demandada de aceite girasol a cada uno de los precios. ¿Por qué? Porque van a utilizar bienes sustitutos. Después tienes el otro factor, preferencias de los consumidores. Las preferencias constituyen otro factor que ocasiona el desplazamiento de las curvas de la demanda. Hemos visto ahí varios factores que ocasionan que la curva se mueva, ¿no? Las preferencias, ahí está. Y listo, eso sería respecto al desplazamiento de la demanda. Hemos visto varios casos. Ahora vamos a ver los desplazamientos de la oferta. Los desplazamientos de la oferta, vamos a tener la oferta individual, la oferta global, la tabla y curva de la oferta, la ley de oferta, la función de oferta, movimientos de la curva de la oferta, desplazamientos de la curva de la oferta. Eso es lo que vamos a ver, similar a lo que hemos visto en la demanda, ¿no es cierto? Ok. La oferta es la cantidad ofrecida de un bien, bueno, eso lo vimos en lo que los productores quieren y pueden vender. Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los productores desean vender. Algunos de ellos son la tecnología, los precios de los factores productivos, los precios de otros bienes, sobre todo el precio del propio bien en cuestión. La ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Al aumentar el precio se incrementa la cantidad ofrecida. La oferta se puede expresar matemáticamente y gráficamente. Veamos. Ahí está la función de la oferta, ¿ok? Movimientos y desplazamientos de la oferta. Vamos a ver, ¿por qué se mueve la oferta? Por el precio de los factores, por la tecnología, por el número de otras empresas oferentes de este mercado y por los precios de los bienes relacionados. Vamos a ver cada uno de los casos. Cuando el precio del bien aumenta, la cantidad ofrecida aumenta. Esto produce un movimiento hacia arriba a lo largo de la curva de la oferta. Donde el precio original es 2, la cantidad ofrecida original es 50. Un aumento de los costos de los factores desplazará la curva de oferta hacia la izquierda, indicando que se producirá menos para cada nivel de precios. Una disminución en el costo de los productos desplazará la curva de oferta hacia la derecha. Una mejora en la tecnología puede, por ejemplo, contribuir a reducir los costos de producción y a incrementar los rendimientos, lo que hará que los empresarios ofrezcan más productos a cualquier precio y en consecuencia habrá un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la derecha. Por último, si el precio de un producto disminuye, puede hacer que la curva de oferta de un bien relacionado se desplace a la derecha. Ejemplo, si el precio del maíz disminuye, es probable que los agricultores reduzcan su producción de maíz y se dediquen, por ejemplo, a dedicar una mayor parte de sus tierras a la producción de cebada. En este caso, la curva de la oferta de cebada se desplaza hacia la derecha como consecuencia de la reducción del precio del maíz. Disminuye el precio de los factores de producción, mejora la tecnología, aumenta el número de empresas en el mercado, disminución de precios de los bienes relacionados, puede hacer que los productores de estos bienes dejen de producirlos y empiecen a producir el bien que estamos analizando. La curva de la oferta se desplaza a la derecha, lo que significa que los mismos precios aumentan la cantidad ofrecida. Tenemos aumento de precio de los factores de producción, la tecnología queda obsoleta, disminución el número de empresas en el mercado, aumenta el precio de los bienes relacionados, con lo que el productor del bien que analizamos dejará de producirlo y será producir otros bienes. La curva de la oferta se desplaza a la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad ofrecida. La oferta del mercado recoge las distintas cantidades que los productores desean ofrecer para cada precio. Bueno, no se ve muy bien acá el cuadro, pero
En conclusión, lo que te quiere decir es de que como hay productos que te pueden reemplazar, finalmente la curva se mueve y se desplaza, ¿no? La curva de la oferta, porque como ya los precios no existen, la curva se va a mover a otro producto. Eso es lo que finalmente se mueve la oferta. En la situación del equilibrio se igualan las cantidades ofrecidas y demandadas. El precio del equilibrio equilibra la oferta y la demanda. La cantidad del equilibrio es la cantidad ofrecida y demandada cuando el precio se ha ajustado para equilibrar la oferta y la demanda. Conceptos como exceso de oferta es la situación en la que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada. Exceso de demanda, situación en que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Un precio menor que el precio de equilibrio producirá un exceso de demanda o escasez del bien. Es decir, una situación en la que la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Un precio mayor que el precio de equilibrio producirá un exceso de oferta o excedente del bien. Esto es, situación en la cual la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Bueno, acá tenemos la curva del excedente que lo hemos visto. Ya nos habíamos adelantado un poco. La fijación de un precio máximo, o sea, aplicación de precios máximos y mínimos en un mercado no permite a ningún vendedor competir con dicho precio y en consecuencia la cantidad demandada. Ejemplo, que el gobierno fije un precio máximo para un alimento de primera necesidad. Ahí se trastoca el precio máximo, ¿no? O sea, el precio máximo gráficamente. La fijación de un precio mínimo garantiza que el precio no descienda por debajo de cierto nivel. El tope mínimo de precios por encima del nivel de equilibrio generará un exceso de oferta. Por ejemplo, la fijación de salarios mínimos, entendiendo que el salario es el precio del trabajo y que los trabajadores ofrecen su trabajo en el mercado. Ese es el gráfico del precio mínimo. Vamos a hablar sobre el resumen de lo que hemos dictado, ¿no? Finalmente, los desplazamientos de la curva de la demanda hacia la derecha o alejándose del origen de las coordenadas de la curva de la demanda puede ocurrir cuando hay un aumento en el ingreso en el caso de un bien normal, cuando hay una disminución del ingreso en el caso de un bien inferior, cuando hay un cambio en los gustos. Ejemplo, el bien se pone de moda, un aumento de precio de los bienes sustitutos del bien que estamos analizando, disminución del precio de un bien complementario del bien que estamos analizando. Y la curva de demanda se desplaza a la derecha, lo que significa que los mismos precios aumentan la cantidad demandada. Y el desplazamiento hacia la izquierda de la curva demandada sucede cuando hay una disminución en los ingresos en caso de un bien normal, aumento de los ingresos en el caso de un bien inferior, cambios en los gustos, una disminución del precio de los bienes sustitutos del bien que estamos analizando. Y un aumento del precio de un bien complementario del bien que estamos analizando. La curva de demanda se desplaza a la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada. Eso sería lo que hemos hablado sobre los desplazamientos y hemos visto un poquito ya más sobre curvas, ¿no? Vamos a tener que prestarle un poquito más atención a esta porque esto va a venir, ¿no? Así que vamos a hablar sobre eso. Ahorita vamos a ver un video respecto a movimientos de la curva y posterior a eso vamos a tener un break de unos 5 minutos o 10 minutos, perdón, y de ahí retornamos por si existen algunas preguntas, ¿no? Para tomar lista y todo eso. A ver, vamos a ver el video sobre desplazamientos de las curvas de la demanda y la oferta. Histórica, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ver el desplazamiento de las curvas, de la demanda y de la oferta. La ley de la demanda, ¿verdad? Decía, afirmaba que si sube el precio, bien, pues realmente se consumirá menos ese precio.
Eso teniendo en cuenta que el resto de factores permanecen constantes. ¿De acuerdo? Como veis en el gráfico, bueno, en el supuesto gráfico, vemos un eje de las X donde hay una cantidad de productos demandados y el precio del producto, observaremos que si baja el precio de ese producto, se comprará más cantidad. Recordad de la música que se descargaba en MP3 del vídeo anterior. Entonces, también lo vamos a asimilar, como lo vamos a ver reflejado, disculpa, con el tema, con la imagen que vemos de la infografía. Vamos a ver que si el precio de los helados disminuye, la cantidad de helados, teóricamente, y si los valores constantes permanecen constantes, aumentará. Vamos a ver por qué. Pues muy fácil. Porque si sube el precio de un producto, lo sustituimos por otros bienes. Esos bienes se llaman bienes sustitutivos. Por ejemplo, si el helado de cierta marca X sube el precio, pues subiré helados de marca blanca de ciertos supermercados, que no voy a hablar, pero que han hecho bastante bella. Incluso estas marcas, grandes marcas de fabricantes de helados, han reducido el tamaño de los helados para ser más competitivos con los de las marcas blancas, que por cierto no están nada mal algunos, ¿de acuerdo? Están las casas llenas de ese tipo de helados. Entonces, ese es el caso por bienes sustitutivos, pero también por el efecto de la renta. Si resulta que compro un producto, pero mi disponibilidad económica va a disminuir, es decir, que me va a repercutir en el poder adquisitivo, es decir, en el poder de comprar cosas, pues obviamente compraré menos ese bien. Si antes compraba 3 helados, ahora compraré 2 helados, un helado y un helado. Pero vamos a ver un caso real, un caso que se dio. La curva del gráfico, claro, representa la venta de aceite en España para el año, en este caso para el año 2011. En el gráfico de la derecha, en esas 3 barras, vais a ver la cantidad de aceite, obviamente estimativa, en este caso no tengo los datos, pero va a ser para que entendáis fácilmente qué significa esto. Entonces, vais a ver en ese gráfico de la derecha cómo se rellena con la cantidad que se ha vendido, que han comprado los consumidores, en este caso los demandantes, ese año. Como veis, obviamente se cumple que a mayor precio, menor cantidad. As a matter of for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid of that. Pues entonces, ¿qué pasó? Que a ese precio se tiene una cantidad, en este caso llamaremos un subsidio. Esa es la cantidad demandada para ese precio. Atención, a partir de ahora el precio tenéis que entender que permanece constante. Es decir, que el precio ahora mismo no va a variar en ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, para ese precio se vendió una cantidad de aceite en el año 2011 X. ¿Pero qué pasó? Que el año siguiente, el año 2012, hubo una sequía extrema. Y entonces, ¿qué pasa? Que la producción de aceite fue muchísimo menor. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente, que la curva se desplazó a la izquierda porque se encareció el producto. Es decir, que para el mismo precio, en este caso ese segundo nodo que veis, para el mismo precio la cantidad de aceite demandado fue menor. ¿Vale? Y esta fue la cantidad, ya digo, son datos ficticios, esos sí son ficticios. El ejemplo es real. De hecho, aquí veis que el aceite se encarece un 40% por la sequía. Y veis que la noticia es de Madrid, de septiembre del 2012, y en este caso es del diario El País. ¿Vale? Estupendo. Pues hemos visto que se ha encarecido el producto porque hay menos cantidad para el mismo precio, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues pasa que el año siguiente, 2013, esto también es imaginativo porque no bajaba mucho el precio del aceite, entonces, el año 2013 resulta que hubo mejoría, hubo lluvia suficiente y la producción de aceite fue la suficiente. ¿Y qué pasó entonces? Cuba se desplaza a la derecha porque para el mismo precio la cantidad demandada en este caso será mucho mayor, será mayor, ¿vale?
como veis en el gráfico del año 2013. ¿Y ahora qué? ¿Por qué cambia? Tenemos que entender por qué cambia esa situación. Pues mirad, uno, por el nivel de renta o por el poder adquisitivo, porque bueno, se compran más bienes cuando las personas, el ingreso de las personas aumenta. Recordad que vivimos en el sistema capitalista, te guste o no te guste. Y claro, ¿cuándo se consume más? Cuando tienes más dinero ahorrado, cuando tienes más dinero en el bolsillo. ¿Y qué pasa? Si quiero que la gente consuma más para que se mueva el sistema capitalista en el que vivimos, bueno, realmente vivimos un sistema mixto, la gente tiene que tener salarios buenos, salarios acordes que te permitan consumir. El caso contrario, ¿qué hace? Bueno, realmente porque no se consuma, y entonces las fábricas dejan de producir tanto, y realmente las empresas dejan de contratar a más personas, con lo cual es un ciclo, es un pez que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Es necesario que la gente tenga poder adquisitivo en el sistema capitalista y que mueva el dinero y compre. ¿A qué más se puede ver? Con la variación de los precios de los bienes relacionados. Vamos a ver eso. Cuando dos bienes son sustitutivos, eso significa que ambos satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, puede ser el té o el café, ¿vale? Pues la subida del precio de uno hace aumentar la demanda del otro. Es decir, que si sube el precio del café, pues tomo té, que no si tiene por qué ser sustitutivo, por ejemplo, y si tomo té, y sube el café, pues tomo té, ¿de acuerdo? O hay muchos productos así de bienes sustitutivos, y viceversa. Por ejemplo, también el de las tablets o los ordenadores. Si sube el precio de los ordenadores, pues compro más tablets, o si baja el precio de las tablets, pues compro más tablets, porque también viceversa el caso. Cuando dos bienes son complementarios, es decir, pues se consumen de forma conjunta, puede ser la gafa y el líquido, perdón, la lentilla y el líquido de las lentillas, o el coche y la gasolina, el móvil que usamos tanto y las aplicaciones de móviles. Pues la subida del precio de uno reduce la demanda también del otro. Es decir, que si suben el precio del teléfono móvil, consumiremos menos. Menos aplicaciones, ¿de acuerdo? Para el móvil. Una cosa bastante sencilla y, por cierto, bastante aplicable. Pero hay un tercer caso, es el gusto y la preferencia de los consumidores. Porque, señoras y señores, están las modas. Y obviamente, que si algo se ponga de moda, hace que aumente su demanda. Ya se encargan las empresas a través del marketing, del merchandising, en hacer que las cosas se pongan de moda, que se van en la televisión, que se gusten, que se consuman, ¿de acuerdo? Es fácil. La ley de la oferta, sin embargo, la segunda, afirma que si el precio del bien sube y se mantiene de nuevo el resto de variables constantes, las empresas producen y ofrecen más cantidad de ese bien. Recordar la burger y la cangreburger del crustáceo crujiente, del caso de Bob Esponja, del vídeo anterior. Es decir, a las empresas tienen que ser rentables y para ser rentables tienen que producir. Como viste en el ejemplo ese que hemos dicho, cuando los precios suben, las empresas producen más porque hay más demanda, ya que tienen que tener más beneficios. Si vemos el caso del crustáceo crujiente, se daba, esta otra animación, el mismo caso. Sube el precio, subirá, en este caso, la cantidad. 1 euro, 1,5 €, 2 euros, incluso 3 euros, ¿de acuerdo? Subirá esa cantidad. Pero resulta que esa curva se mueve, y que esa curva, que es la O sub 1, imaginemos, pues que eso es lo que se da 1. Pero también podemos imaginar que la carne de cerdo, pues, varía su valor. Y bueno, y por motivos que no vienen al cuento, pues imaginar que varía el valor a mejor, porque, por ejemplo, la carne de cerdo pues tiene una subvención de la Unión Europea. Esto hace que el valor de la carne de cerdo para el señor crustáceo disminuya, que sea más fácil, más barato, conseguir carne de cerdo.
y obviamente tendrá mayor beneficio, ¿verdad? Por lo tanto, la curva se desplazará a la derecha de la curva original. Es decir, al mismo precio venta al público de la Cangreburger, pues resulta que tendrá ese señor más beneficio. Si sube el precio de la carne, pues la curva, sin embargo, se desplazará a la izquierda, al contrario. ¿De acuerdo? Pues como observáis, es bastante sencillo entender los desplazamientos de la curva de la oferta y la demanda. Pero ¿por qué ocurre en este caso el desplazamiento de la oferta? Pues como hemos visto, la variación de los costes de los factores de producción, por ejemplo, de la carne, puede ser del trigo, que varía el precio del trigo, como hemos visto también el del aceite, que varía el precio del aceite. Lo hemos visto en la curva de la demanda, pero se puede ver desde la curva de la oferta, es decir, desde el promotor, es decir, desde el empresario. Pero también con la tecnología disponible, porque los avances tecnológicos hacen que produzcamos más, pero mantienen los costes, es decir, te cuesta lo mismo, pero le saca mucho más beneficios, ya que lo hacen máquinas y reducen la mano de obra, como habéis visto en la historia constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, los beneficios para los empresarios aumentan. Pues hasta aquí todo sobre la curva de la oferta de la demanda, de sus desplazamientos y por qué ocurren esos desplazamientos. Espero que os haya gustado el vídeo y si os gusta, compartid. Hasta luego. Ok. Listo. Muy bien. Listo, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido los desplazamientos de la curva de la oferta y la demanda. Hemos hablado sobre las fuerzas del mercado de la demanda y la oferta, el movimiento de esta curva, cómo es que se mueve y qué factores hace que se mueva y se desplace esta curva, ¿no? Pensamos, primero hemos empezado con el desplazamiento de la demanda y definiendo qué es la demanda de un bien, qué factores determinan las cantidades que los consumidores desean adquirir por unidad de tiempo. El precio es uno de los factores. Y ahí hemos visto las posiciones, ¿no? Las posiciones de cómo es que se desplaza la curva de la demanda. La ley de la demanda tiene una relación inversa. Y hemos visto el ejemplo que hemos explicado a lo largo de la exposición del precio del helado con la demanda de Mercedes y la demanda de Nicolás. Cómo es que la demanda de Mercedes se mueve de acuerdo al cuadro y la demanda de Nicolás también, ¿no? Después hemos tenido por qué otros desplazamientos surgen. Cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esto produce un movimiento hacia abajo a lo largo de la curva de la demanda, ¿no? Cuando la renta aumenta, cabe esperar que los consumidores de la demanda una cantidad mayor para que cada precio, por lo tanto, la curva se mueve a la derecha. Y cuando los ingresos disminuyen, la curva se mueve a la izquierda. También se desplaza cuando hay un bien normal, cuando depende, ¿no? Si es un bien normal, si es un bien inferior. Acá está el desplazamiento de la curva de la demanda cuando es un bien normal. La curva de la demanda se desplaza a la derecha, lo que significa que los mismos precios aumentan la cantidad demandada. ¿Correcto? De ahí vimos el otro desplazamiento, puede ocurrir por una disminución de los ingresos de los consumidores. Si es un bien normal, vuelvo a repetir, la disminución de los ingresos supondrá que al mismo precio disminuye la cantidad demandada. La curva de la demanda se desplaza a la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada. También hemos visto cuando la curva se mueve hacia la izquierda, puede ocurrir un aumento a la renta de los consumidores si el bien es inferior. Aumento de la renta supondrá al mismo precio disminuye la cantidad
demandada. La curva de la demanda se desplaza a la izquierda, lo que significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada. Y por último, ¿cuándo puede ocurrir una disminución de la renta de los ingresos de los consumidores? Si el bien es inferior, disminuye la renta, supondrá que el mismo precio aumenta la cantidad demandada. Y un bien no tiene por qué estar en la misma categoría, normal o inferior para todos los niveles de renta. Algunos bienes que son inferiores para ciertos niveles de rentas elevados son normales, para otros niveles inferiores de renta no. El ejemplo del vino de mesa común. Después vimos los bienes complementarios, los bienes sustitutos. Acá están las curvas, ¿no?, que hemos visto cuando se mueve, se desplaza. La gasolina, el automóvil, ese es el ejemplo. Y los bienes sustitutos, el aceite de girasol por el aceite de oliva. Después pasamos a la oferta. En la oferta vimos su desplazamiento, porque se desplaza por la tecnología, por los precios de factores productivos, por los precios de otros bienes relacionados y sobre todo por el precio del propio bien en cuestión. La ley de la oferta es una ley directa. A mayor oferta, mayor cantidad ofrecida, y es de manera directa, a diferencia de la cantidad demandada, que es a manera inversa, ¿no? Y los movimientos acá se han explicado. No hay mucha gráfica en las ofertas, pero se ha ido explicando de a pocos los casos. Y por último hemos tenido un video bastante didáctico, bastante pausado, donde hemos podido entender por qué se desplazan las curvas, ¿no? Finalmente, lo más trascendental o impactante es el desplazamiento de la curva de la demanda, ¿no? En resumen, el desplazamiento de la curva de la demanda, cuando se mueve a la derecha, se mueve por lo siguiente, porque hay un aumento en los ingresos en el caso de un bien normal, una disminución en la renta en el caso de un bien inferior, cuando habían cambios en los gustos. Ejemplo, el bien se pone de moda, dice, cuando un aumento del precio de los bienes sustitutos del bien que estamos analizando, cuando hay una disminución del precio de un bien, y la curva de la demanda se desplaza a la derecha, lo que significa que los mismos precios aumentan la cantidad demandada. Por eso se desplaza a la derecha, porque los mismos precios aumentan la cantidad demandada. Esa es pregunta de un examen. ¿Por qué la curva de la demanda se desplaza a la derecha? ¿Qué significa? Significa que los mismos precios aumentan la cantidad demandada. ¿Y por qué factores podrían ser? Podría poner alguno de estos 5, ¿no?, en resumen. Y ¿es o no es? ¿Verdadero o falso? ¿Pertenece o no pertenece? Si es afirmativo, tienen que estudiarlo de aquí. Y por último, ¿por qué la curva de la demanda se mueve hacia la izquierda? Los factores son estos: una disminución en la renta o en los ingresos en el caso de un bien normal, aumento de los ingresos en el caso de un bien inferior, cambios en los gustos, una disminución del precio de los bienes sustitutos del bien que estamos analizando y un aumento del precio de un bien complementario del bien que estamos analizando. Finalmente, la curva de la demanda, ¿por qué se desplaza a la izquierda? Significa que los mismos precios disminuyen la cantidad demandada, ¿no es cierto? En unos aumentan a la derecha y a la izquierda disminuye la cantidad demandada. Listo, chicos, eso ha sido la clase del día de hoy. Nos vamos con esta imagen. Vamos a terminar la grabación y de ahí vamos a tener un break y de ahí volvemos. Por el momento vamos a tener el break. Vamos a suspender la grabación. Esta ha sido la grabación del día 18 de diciembre del 2020 del curso de Economía General. El día viernes 18 de diciembre del 2020 hemos visto desplazamientos de la curva de la oferta y la demanda. Nos vemos. En un rato vamos a tener un break.